Nadie habla de él porque no choca, no llora por radio, ni culpa al viento por perder tiempo en Q1. Pero mientras algunos siguen esperando que les den un coche para empezar a rendir, Franco Colapinto agarró el peor Alpine de la parrilla y lo llevó del puesto 20 al 13, en Mónaco. Sí, en Mónaco, donde ni los pensamientos pueden adelantar. Y no solo eso. Lo hizo mientras el auto rebotaba como si tuviera resortes de juguete y los neumáticos blandos se convertían en mantequilla después de media vuelta. Aún así, avanzó, resistió, y cuando le pusieron un micrófono enfrente, dejó una frase que merece cuadro y marco. Clasifiqué 20º, terminé 13º, y todavía hay gente con wifi que me critica. Si alguna vez hiciste más con menos, si alguna vez diste resultados mientras otros solo daban excusas, este video es para ti. Suscríbete si estás cansado de los pilotos que se quejan más de lo que corren y querés bancar a uno que compite en silencio, y deja los comentarios ácidos para después de la bandera a cuadros. Porque lo que dijo Colapinto después de Mónaco no fue solo una respuesta, fue un mensaje para todo el paddock, y también para todos los expertos de Twitter que creen que correr en F1 es como jugar al simulador con aire acondicionado. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a contar qué dijo Franco, por qué incomodó a más de uno, y cómo su actitud ya lo está convirtiendo en algo más que una promesa. Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Mónaco sin sumar puntos, pero sí dejó claro que está por encima de las circunstancias. Lo suyo fue una clase magistral de cómo correr con inteligencia, precisión y madurez en uno de los circuitos más traicioneros y sobrevalorados del calendario. Porque sí, Mónaco será glamuroso por fuera, pero por dentro es una trampa de 78 vueltas donde cualquier error, o cualquier coche mediocre, te sentencia al olvido. Y ahí estaba él, largando desde la posición número 20. En un trazado donde adelantar es más difícil que encontrar señal estable de wifi en el paddock, y donde la estrategia muchas veces depende más del caos ajeno que del plan propio. Aún así, Colapinto se las arregló para avanzar 7 posiciones, sin necesidad de accidentes masivos, sin grúas salvadoras, ni un safety car milagroso. Solo con ritmo, gestión y cabeza. Sí, en un Alpine. Sí, en Mónaco. Y sí, sin drama. Lo hizo con un coche que él mismo describió como una especie de montaña rusa sobre ruedas. Cada vez que pisa un piano parece que va a despegar. Y si tomamos en serio esa frase, habría que revisar si no pasó más tiempo en el aire que sobre el asfalto. Porque el rebote del Alpine ya no es una cuestión técnica, es un estilo de vida. Pero lo que realmente llamó la atención no fue solo el resultado, sino la forma en que lo procesó. En un deporte donde la mayoría de los pilotos declaran en modo piloto automático, el equipo hizo un gran trabajo, hay que analizar los datos. Colapinto se planta con sinceridad brutal. Cuando le preguntaron qué sintió en carrera, dejó esta joya para el recuerdo. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás. La sobrecaliento antes de llegar a la curva 5, y luego ya no tengo tracción, ni grip, ni nada. Es decir, no hay milagro aerodinámico que salve lo insalvable. Pero aún con ese panorama, sacó petróleo de una roca. Clasificó último, cambió de estrategia sobre la marcha, cuidó neumáticos, esquivó muros y hasta le sobró tiempo para lanzar dardos a los críticos. Clasifiqué 20º, terminé 13º, y todavía hay gente con wifi que me critica. Una frase que debería imprimirse en merchandising oficial junto a su número. Porque si algo está quedando claro en 2025 es que Colapinto no solo compite, incomoda. No por lo que dice, sino por lo que demuestra. No necesita quedar primero para dejar en evidencia a varios titulares que, con mejor coche, hacen menos. Su presencia ya tiene peso. Y su rendimiento, aún sin puntos, es más significativo que el de muchos que figuran en las estadísticas solo porque cruzaron la meta con el DRS abierto. En un campeonato que muchas veces premia la corrección política y el miedo a salirse del libreto, Colapinto representa lo contrario. Es talento sin filtro. Es análisis sin excusas. Es entrega sin necesidad de reflectores. Y si con un coche indomable y un trazado imposible puede entregar este tipo de actuaciones, ¿qué hará el día que tenga un arma decente entre manos? Esa es la pregunta que muchos ya se hacen en el paddock. Porque si algo dejó claro este domingo en Mónaco es que Franco Colapinto no necesita puntos para sumar respeto. Lo suyo va más allá del clasificador. Corre con cabeza, habla con claridad y, lo mejor de todo, todavía no ha tocado techo. Colapinto no solo dejó buenas sensaciones en pista, también fuera de ella. En una Fórmula 1 cada vez más dominada por declaraciones genéricas, cuidadosamente filtradas por asesores de comunicación y diseñadas para no molestar a nadie, Franco volvió a hacer lo que mejor le sale, hablar con claridad, sin manual de relaciones públicas en la mano. Cuando le preguntaron por su balance del fin de semana, en lugar de caer en la clásica frase «el equipo hizo un buen trabajo» o «hay aspectos positivos que rescatar», soltó sin anestesia.
Clasifiqué 20º, terminé 13º, y todavía hay gente con wifi que me critica. La frase no solo se viralizó, se convirtió en bandera para muchos. Porque en tiempos donde cualquiera se autoproclama experto desde el sofá y lanza juicios lapidarios en redes sociales entre una story y otra, esa línea sonó como un uppercut elegante. Franco no insultó, no se defendió, simplemente expuso el absurdo con ironía quirúrgica. Y claro, como si eso no bastara, también dejó una perla técnica que pintó el panorama completo de su domingo en Mónaco. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás. La sobrecaliento antes de llegar a la curva 5, y luego ya no tengo tracción, ni grip, ni nada. Dicho así, parece una queja más. Pero no lo fue. Lo que hizo Colapinto fue un análisis técnico con lenguaje cotidiano, entendible incluso para quienes no saben distinguir entre un compuesto medio y un neumático slick. No recurrió al discurso vacío del tenemos que revisar los datos, ni intentó disfrazar la debilidad del coche con eufemismos. Fue directo, como debe ser. Como hacen los que entienden de verdad. Y eso, en el paddock, se valora cada vez más. Porque no hay nada más útil para un equipo que un piloto que detecte problemas con claridad y se los comunique sin filtro, sin dramatismo y sin teatro. Es el tipo de perfil que construye relaciones sólidas dentro del garaje, y que no necesita levantar la voz para que lo escuchen. Lo que Franco transmitió, más allá de sus frases virales, fue una madurez impropia de alguien que no lleva ni media temporada en la Fórmula 1. En vez de esconderse detrás de excusas, se expuso con honestidad. Reconoció limitaciones, habló de lo que funcionó mal, y aún así valoró el progreso. Eso dice mucho más de su carácter que cualquier trofeo en una vitrina. En un ambiente donde muchos pilotos prefieren repetir frases aprobadas por el departamento de marketing, Colapinto sigue apostando por algo bastante más difícil, ser auténtico. Y esa autenticidad no solo le gana fans, sino también respeto dentro del paddock. Porque no se trata solo de correr bien. Se trata de entender, comunicar y construir. Y Franco, en eso, parece llevar la delantera. Lo más interesante es que no necesita polemizar para destacar. Su tono nunca es agresivo, su crítica nunca es destructiva, y su mensaje siempre tiene un objetivo: mejorar. Es un piloto que suma incluso cuando resta el coche. Que comunica incluso cuando pierde posiciones. Y que, curiosamente, genera más ruido cuando habla con calma que otros cuando gritan por la radio. Así es Colapinto. Corre fuerte, habla claro y cae bien. Incluso cuando termina 13º en una carrera donde nadie esperaba nada de él. Y si eso no es empezar a construir algo grande, no sabemos qué lo es. Fuera del trazado, el fenómeno Colapinto sigue creciendo a un ritmo que ya incomoda a más de un jefe de marketing dentro del paddock. Porque lo que está logrando el argentino en términos de conexión con el público es algo que no se puede planificar, ni simular con inteligencia artificial, ni fabricar con campañas multimillonarias. Es orgánico. Es genuino. Y eso lo hace imposible de ignorar. Su nombre no aparece todavía en la lucha por el campeonato. No ha ganado carreras, no ha hecho poles, y su coche ni siquiera está entre los 5 más competitivos de la parrilla. Pero aún así, sus gorras, camisetas, tazas, llaveros y hasta stickers de su número se agotan en cada gran premio. Y no solo en Argentina, donde es una especie de embajador del automovilismo moderno, sino también en México, España, Italia e incluso Japón, países que no suelen adoptar a pilotos extranjeros como propios, salvo cuando tienen algo especial. Y lo de Colapinto, claramente, lo tiene. ¿Por qué? Porque no está vendiendo resultados. Está vendiendo actitud. Está vendiendo autenticidad. En una Fórmula 1 plagada de declaraciones copiar y pegar, donde muchos pilotos parecen leer el mismo guión pregrabado después de cada carrera, Franco se ha convertido en ese aire fresco que necesitaba el deporte. Es joven, sí, pero no es ingenuo. Habla con franqueza, corre con decisión y transmite esa mezcla de humildad y hambre que genera empatía inmediata. Lo más llamativo es que su impacto comercial no vino acompañado de campañas de prensa ni de estrategias pensadas por agencias de imagen. No hubo anuncios espectaculares, ni un tráiler de presentación en Netflix, ni siquiera un casco diseñado por un artista de moda. Todo se fue dando solo. Su cara empezó a aparecer en carteles, sus frases en redes, su número en mochilas, y su nombre en las conversaciones de fanáticos que hace un año ni sabían quién era. Incluso los circuitos europeos más tradicionales, donde históricamente los pilotos de fuera tardan en ganarse el respeto del público, Colapinto ya genera ovaciones durante el Drivers' Parade. Y mientras algunos necesitan resultados contundentes para construir una base de seguidores, él está armando con consistencia emocional, con gestos, con cercanía, con esa forma casi silenciosa de hacerse notar. Además, hay otro dato que ya circula entre los equipos:
Colapinto se ha convertido en uno de los 3 pilotos más buscados en plataformas de venta oficial de la F1, superando en varias fechas a nombres como Lando Norris o Charles Leclerc. Y lo más interesante es que muchos de los compradores no son argentinos. Son jóvenes, adolescentes, incluso familias enteras que lo ven como el nuevo símbolo de una Fórmula 1 más humana, más real. Porque al final, el merchandising no solo mide popularidad, mide conexión. Y Franco, sin haber ganado nada aún, ya ha ganado algo que muchos no consiguen ni con 3 campeonatos mundiales, el corazón del público. Es una figura que inspira, que representa algo más grande que un casco o un monoplaza. Representa la lucha desde abajo, la constancia silenciosa, el talento sin escándalos, el esfuerzo sin atajos. Mientras otros necesitan 20 vueltas rápidas para que los noten, Colapinto necesita apenas una sonrisa honesta, una respuesta sin filtro y una carrera sólida en un coche que rebota más que un conejo. Así, poco a poco, se ha convertido en una marca en sí mismo. Y lo mejor es que ni él ni sus seguidores parecen estar interesados en que eso cambie. Porque lo de Franco no es una tendencia. Es una construcción. Y esa, a largo plazo, es la más difícil de derribar. Franco mira hacia el próximo Gran Premio con la misma actitud con la que enfrentó Mónaco, con calma, pero con hambre. Porque hay 2 tipos de pilotos en la Fórmula 1. Los que corren esperando que las cosas mejoren y los que corren sabiendo que tienen que mejorar ellos mismos para cambiar las cosas. Y Colapinto, sin dudas, pertenece al segundo grupo. Lo que hizo en Montecarlo no fue una actuación estelar a nivel de resultados, pero sí un despliegue silencioso de inteligencia estratégica, lectura de carrera y capacidad de adaptación. Y eso, en una pista donde el 90% del trabajo se define el sábado, vale más que algunos podios regalados por accidentes ajenos o por autos que se manejan solos. De cara a Barcelona, Franco no necesita prometer nada. No se sube al simulador jurando puntos ni entra a los briefings con discursos épicos. Lo suyo es más sencillo y, a la vez, más profundo. Trabajo constante, análisis preciso y una madurez que ya no sorprende, pero sí sigue llamando la atención. Porque con apenas unas cuantas carreras en el entorno de la Fórmula 1, ya se comporta como si llevara 5 temporadas encima. Sabe perfectamente que su principal rival, por ahora, no es Verstappen ni Hamilton, ni siquiera su propio compañero de equipo. Su mayor batalla es contra un coche que, literalmente, se comporta como una caja de sorpresas. Un monoplaza que no tracciona, que salta cuando no debe y que parece tener un pacto personal con los pianos y los baches del circuito. Pero ahí está Franco, sacando rendimiento donde otros sacarían excusas. En ese sentido, no parecería extraño escuchar una frase de algún ingeniero de Alpine, fuera de micrófonos, pero que circule por los pasillos del paddock. Este chico no se queja, compite. No habla de futuro, lo construye en cada vuelta. Y no es solo una frase bonita para el titular. Es una descripción exacta de lo que está ocurriendo. Mientras otros se estancan esperando un contrato, una mejora aerodinámica o un milagro de la FIA, Colapinto avanza a fuerza de trabajo, de datos y de no dejar pasar oportunidades, por más pequeñas que parezcan. De hecho, uno de los elementos más valorados por su equipo, y que poco se menciona en redes sociales o transmisiones, es su capacidad para procesar información técnica con velocidad. Franco no es solo rápido en pista. Es rápido entendiendo el coche, el entorno y cómo adaptar su estilo a lo que le toca. Y eso, en una categoría donde las diferencias se miden en milésimas, puede marcar la diferencia entre ser un buen piloto o convertirse en uno indispensable. Y sí, quizá este fin de semana en Barcelona tampoco haya puntos. Tal vez ni siquiera entre al top 10. Pero eso no cambiará lo que está construyendo. Porque el reconocimiento que está ganando no se mide únicamente en trofeos, sino en respeto. El que le tienen sus ingenieros, sus rivales, sus jefes de equipo. Y, claro, el que le tiene un público que ve en él algo que no se fabrica, autenticidad. Franco Colapinto no necesita anunciar que va por más. Se le nota. En la mirada, en las manos, en el modo en que responde preguntas sin vender humo. Y si así se comporta con un coche que no está a la altura, imaginen lo que podrá hacer cuando finalmente le den uno que lo esté. Por ahora, sigue construyendo su camino vuelta a vuelta, sin estridencias, sin atajos y con una determinación que, cada domingo, se siente un poquito más imparable. Y ahí lo tienen. Mientras unos siguen buscando excusas en la dirección del viento, la presión atmosférica o los horóscopos de Pirelli, Franco Colapinto agarra lo que tiene, lo exprime hasta el último milímetro, y encima te lo explica con claridad, sin verso y con una sonrisa torcida. Porque lo suyo no es solo talento al volante. Es actitud. Es carácter. Es decir las cosas como son, incluso cuando eso incomoda a los que están más ocupados en mantener su imagen de marca que en sumar posiciones.
¿No será que lo de Franco molesta porque es demasiado transparente para un deporte lleno de filtros? Y si todavía no lo entendiste, el tipo clasificó 20º, terminó 13º en Mónaco, con un coche que tiembla más que tu ex cuando te ve feliz, y aún así le buscan fallos. Así que ya sabes, suscríbete si preferís pilotos que hablen claro, compitan sin excusas y tengan más personalidad que los comunicados de prensa. Y si no, bueno, siempre te queda seguir apoyando a los que dicen "We review it internally" cada vez que los pasan por afuera. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, si Colapinto sigue así, el próximo que se va a quedar sin asiento no es él, es el que no lo vea venir.